Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te saluda tu amigo y hermano Jordan Calderón. Estamos una vez más en nuestro programa La Voz que Clama en el Desierto, con el tema Arrepentimiento en tiempos de apostasía, parte 2. La apostasía ya no se esconde, se aplaude y se vive dentro de la iglesia. Y tenemos como invitado a nuestro amado pastor Carlos Torres. ¿Cómo está, pastor? Dios me le bendiga. Es un gusto tenerlo una vez más en nuestro programa. Y quiero ser directo, pastor. Quiero entrar en tema. Y yo quiero realizarle la primera pregunta de esta tarde. ¿Cómo podemos identificar que una persona está en apostasía aunque siga activa en la iglesia? Bien, buenas tardes a todos los que están conectados. Dios bendiga sus vidas. Y pues una vez más sintonizan el programa La Voz que Clama en el Desierto. Hoy la pregunta yo creo que es muy buena, muy válida en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Ya? Pero tenemos que tener muy en claro, mis queridos amigos y hermanos que están conectados, para saber si se está viviendo o no una apostasía dentro de la iglesia. Primero es entender qué es la apostasía. Así es. Entonces la apostasía, porque muchas veces suena como un término legal, la apostasía, sí, un término legal antiguo, pero que tiene una relevancia muy vibrante y a veces preocupante desde el ámbito espiritual o en el tejido espiritual. ¿Por qué hago esta introducción, mis queridos hermanos? Porque, ¿qué es la apostasía? La apostasía, ¿quién la vive? Entonces la apostasía la vive ¿quién? El cristiano o la persona que ha conocido o que tiene una fe como tal, tiene una convicción. Entonces, cuando hablamos de apostasía, ¿de qué estamos hablando? De dejar algo. Es más, el significado de apostasía, cuando nos vamos al griego, tiene tres connotaciones. Una es la defección, la otra es la revuelta o el abandono. Y en este caso, pues, es el abandonar la fe. Apostatar es abandonar su creencia, abandonar su fe, dejar a un lado lo que usted antes tenía convicción. Entonces hoy de pronto vamos a hablar un poquito del tema de la apostasía, si se la está viviendo o no, cómo me puedo dar cuenta, ¿cierto?, de la apostasía, quién está viviendo una apostasía, se la puede notar o no. Y de pronto para nuevamente volver a aquello, usted podría nuevamente compartirme esa pregunta. Correcto. Para que de pronto los que están aquí conectados puedan otra vez escuchar esta pregunta, mi querido hermano Jordan. Correcto, mi querido pastor. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos identificar que una persona está en apostasía aunque siga activa en la iglesia? Bien, una persona que está en apostasía va a comenzar, uno de los primeros signos es el desinterés. Así Es decir, va a querer comparar. Cuando alguien ya comienza a apostatar de su fe, usted comienza ya a comparar. Es decir, estoy siguiendo a Dios, tengo convicción o tengo creencias, pero también estoy viviendo en el mundo y veo que en el mundo también se pueden hacer otras cosas. Correcto. Que es probable que no afecte mi fe. Entonces, cuando alguien está ya comenzando a entrar en la apostasía, los signos que se van a evidenciar primeramente es desinterés, quizás ya no una mayor preocupación por lo que estoy haciendo. Entonces una persona puede estar haciendo algo deliberado, pero no lo considera de esa forma y comienza a compararlo y quiere traerlo al paralelismo en la parte espiritual. Entonces eso es una evidencia de alguien que está dejando su fe, alguien que escucha hablar de Dios, gente que se está burlando acerca de la palabra de Dios y usted no siente nada, ya quizás hasta de pronto por ahí puede hasta reírse, burlarse. Entonces usted está ya dejando de defender, ¿qué cosa? Su fe. Entonces la apostasía a mí me está apartando es ya de defender mi fe como tal. Así es, wow. Pastor, en base a lo que estamos hablando, dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses 2:3, dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Oh, sí. Bien, conforme a este versículo, ¿no? Porque en buena hora lo está citando y creo que el programa vale la oportunidad de poder, a la luz de la palabra, hablar un poquito de lo que es la apostasía con este versículo, y ahí de pronto nos vamos a ayudar con otros versículos más, si me lo permiten. Entonces esto es muy importante porque una persona, para que pueda apostatar, primeramente debe de caer en algo. Es decir, tiene que ser sacado de lo que ha creído. Entonces muchos tenemos una creencia, una convicción. ¿Por qué soy sacado?
Entonces, ¿qué me lleva a decidir abandonar? Porque una persona que entra en apostasía y que se nos puede evidenciar, para sumar un poco lo que estaba mencionando hace un momento, usted puede darse cuenta que una persona comienza a rechazar las doctrinas fundamentales. Amén, así es. ¿Ok? Y comienza a alejarse de la relación con Dios. Entonces, es una renuncia consciente, porque no es inconsciente. Entonces comienza a renunciar y comienza a cuestionar, porque comienza quizás a escuchar o abrazar otro tipo de doctrinas que son muy, muy liberadas. Entonces, conforme el versículo que dice nadie os engañe, yo creo que aquí el apóstol Pablo es muy importante, es muy enfático, perdón, al momento de mencionar aquello, porque dice no os engañe, o sea que ya había gente que estaba siendo engañada. Amén, así es. Ya se estaba dando, no es que no había. Por eso él les dice, ok, a sus discípulos, hey, tienen que estar muy atentos porque está viendo qué cosa, un engaño. Y dice, nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Sí? Cuando usted le dice no vendrá, aquí no va a venir el Señor Jesús. Amén, sí. ¿Qué cosa? Sin que antes aparezca, ¿qué cosa? La apostasía. Entonces nos damos cuenta de que la apostasía es inevitable. Va a estar allí. Ahora, ¿es identificable o no? Es allí donde nosotros tenemos que estar atentos, porque podemos ser confundidos. Por eso el apóstol empieza y dice, nadie te engañe, porque aún pueden engañarte con la palabra. Recuerde que el enemigo quiso sorprender, quiso persuadir a Jesús, aún con la misma palabra. Y Jesús le dijo, escrito está, pero lo ubicó al enemigo, ¿cierto? Entonces, hoy en día tenemos que darnos cuenta qué doctrinas, qué filosofías se están llevando dentro, ¿ok?, de la predicación, porque no puedo decir ni siquiera del evangelio, sino que hoy hay alguien, me explico, comienza a leer la Biblia y comienzan por ahí 2, 3 versículos y hacer una doctrina, amén, ¿ok?, y comienzan a buscar engañar. Entonces la palabra es clara, aún dice que a los escogidos tratarán de qué cosa, de engañar en estos tiempos, los tiempos postreros, finales, y nosotros estamos caminando hacia allá. Entonces imaginémonos que en el hoy, si ya en el hoy estamos evidenciando esto, oiga, usted puede imaginarse qué va a pasar de aquí a un tiempo cercano, como lo escribe la palabra, si ya lo estamos comenzando a vivir. Esto va a ser libre, se va a comenzar a multiplicar, y las personas que no estén llenas del Espíritu Santo de Dios, amén, que no estén congregándose en un lugar correcto, llenándose del Espíritu Santo de Dios, estudiando la palabra, meditándola, entonces es probable que puedan ser, ¿qué cosa?, llevados, como dice la Escritura, como la onda de la mar, sean llevados de vientos de doctrina, dice la palabra. Entonces es importante saber dónde usted está congregándose, qué está aprendiendo, si usted está meditando o no en la Escritura, la está estudiando, porque la palabra mismo habla de vientos de doctrinas y falsas, que vendrán muchas personas, ¿qué cosa?, a hablar lo que la gente quiere escuchar. Y si usted se da cuenta, mi querido hermano, y los que están conectados, hoy hay muchas personas que quieren recibirte, pero quieren escuchar un mensaje que abrace o que consuele lo que están viviendo, pero nosotros tenemos que, es verdad que hay que manifestar el amor de Dios. amén. Sin embargo, nosotros tenemos que llevar una palabra que es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Decirle a la persona que sí, es cierto que Dios puede amarte si te arrepientes, si te conviertes, pero tienes que escuchar cómo es el reino, Amén. cómo opera, qué es lo que tenemos que aprender. Entonces, cuando uno les dice a las personas, les habla acerca de esto, entonces comienza a sonar para ellos un poco duro, y ahora entiendo por qué aún las personas que se acercaron a Jesús, cuando comenzaron a escuchar lo que Jesús hablaba acerca del reino, estaba siendo muy diferente a lo que estaban recibiendo o escuchando de los fariseos. Entonces para ellos les fue como muy duro, y por eso el mismo apóstol Pedro le dijo, Señor, como que estás un poco duro hablando. Y entonces Jesús no es que estaba duro, estaba trayendo un pan, estaba compartiendo una palabra de verdad de lo que es el reino, no de lo que se piensa que puede ser el reino. Estaba confrontando a una doctrina, ¿ok?,
que la estaban llevando no de una manera acorde ni adecuada. No sé si me explico, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante en el hoy para que nosotros podamos, este versículo que usted hace mención, lo podamos considerar de que no seamos engañados. Ojo, tenemos que estar muy atentos porque podemos ser engañados. Amén. Entonces, esa es mi recomendación conforme al versículo que usted acaba de citar, mi querido hermano. Wow. Pastor, y hace un momento usted hablaba de la verdad. Y yo quiero hacerle otra pregunta. ¿Cuáles son las señales que se evidencia de que se ha abandonado la verdad? Bien, una evidencia grande es el enfriamiento masivo. Wow. ¿Sí? Y yo estoy por aquí, tengo algunas cosas que me gustan tenerlas ahí, unas palabras para poder recordar y hablar con base, ¿no? Yo considero que el tema de esta apostasía que comienza a manifestarse empieza con un enfriamiento masivo y un abandono de la fe. ¿Ok? Porque la palabra está escrita que por causa de multiplicarse la maldad, que dice, el amor de muchos se enfriará. Y cuando se enfría, ¿hacia dónde crees que vas? Si tú te enfrías como un cristiano, si te enfrías como un creyente, por causa de las cosas que están pasando en el hoy, ¿qué crees tú que vas a comenzar a pensar? ¿Qué crees tú que es lo que tú necesitas escuchar? ¿Qué crees que es lo que tú necesitas ver? Entonces, recordemos que el enemigo está en este mundo, pero también el enemigo es un engañador. Tiene también sus poderes para poder, ¿qué cosa? Engañar o persuadir. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta aquello para que aún lo que está pasando en este mundo no comience a enfriarnos a nosotros. Y quiero enfatizar, si me lo permite, cuando yo estudio este versículo dice que por multiplicarse la maldad el amor de muchos se enfriará. Suena así como que usted dice, es que se va a multiplicar la maldad. El tema es que es probable que mucha gente cristiana sean afectados por las cosas que se van a dar en el mundo. Por eso dice la palabra que habrá persecución, que habrá muchas cosas. Dios quiere que nosotros nos vayamos, me explico, que Cristo nos lleve con Él y antes de todo esto. Pero la palabra lo menciona. Y entonces es probable que muchas personas comiencen a verse atacadas, ya sea familiares, hijos, tu economía, la salud. Y entonces las personas, al sentirse atacadas, acorraladas, comienzas, ¿qué cosa? A pensar. Y si tú no encuentras una salida en el momento, el enemigo comienza, ¿qué cosa? A dardearte a través de la duda. Y entonces te comienza a decir, mira lo que pasó con un hijo, mira lo que pasó con una esposa, mira lo que pasó con el negocio, mira lo que pasó con el trabajo, mira lo que pasó con X cosas, ¿cierto? Entonces, son tantas las cosas que se pueden presentar en ese tiempo que comienza a enfriar. Y al enfriarte, lo que tú comienzas a hacer es, comienzas a buscar respuestas. Amén, así es. Y no va a faltar algunos que van a traerte una respuesta, pero ¿de parte de quién? Y eso es lo que más adelante de pronto los vamos a tocar. ¿Quiénes son estos que van a venir y cómo se van a presentar? Y aquellos que han menguado, aquellos que comienzan a dejar su fe. Cuando digo su fe, es con base en la Escritura, con base en lo que has recibido, tu llenura del Espíritu Santo. Entonces sientes que no hay una respuesta, entonces estás buscando una respuesta en dónde. Y ahí es donde comienzas a entrar en un tiempo de apostasía, porque comienzas a hacerte más a lo que un hombre te puede hablar que lo que Dios te puede hablar a través de su palabra, aún en los momentos difíciles. Entonces, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es probable, porque imagínate, malo que lo diga en el hoy, y debe ser muy doloroso, alguien que le maten a un hijo, Así es. le quiten la vida a un ser querido, y que tú le estés sirviendo a Dios, que tú tengas convicción con Dios. Entonces, ¿cómo tú te vas a sentir si tú le vas a decir, Dios, yo he creído en ti, te he servido, he estado allí, he buscado, Señor, siempre tu presencia, y esto me llega a mí? Entonces, son cosas que a la persona que no está bien afirmada, va a comenzar a moverlo. Va a comenzar a mover y va a comenzar a enfriar. Y un corazón frío, un corazón que se ha enfriado, es presa fácil de la apostasía. Wow, fuerte el mensaje, querido pastor.
Y quiero realizarle una pregunta que me ha llamado mucho la atención. ¿La apostasía empieza con decisiones visibles o con procesos internos silenciosos? Las dos van cogidas la mano. Primero empieza por algo silencioso. Tú no te das cuenta. Así es. Y luego lo ves visible. Wow. O sea, yo diría que dentro de la pregunta están las dos mismas respuestas. Amén. O sea, dentro de esta pregunta yo, te las invierto. La segunda, me explico, lo pongo en la primera, es esto tú lo vas haciendo, me explico, en silencio y luego se va viendo público. Porque nadie te ve de que tú ya dejaste de orar, nadie te está viendo si leíste la Biblia o no, nadie está viendo si tienes una relación acorde a la voluntad de Dios. Entonces, después comienza a verse visible. ¿Cuándo? Cuando comienzas tú a confrontar, cuando comienzas ya de lo que estás escuchando por otro lado, comienzas entonces a hablar, comienzas a negar que puede ser así, porque tú consideras que puede ser de esta forma, porque ya comienzas a adoptar, me explico, conforme a tu pensamiento, a tu filosofía de hombre, humana, que es el entendimiento que tenemos, pero ya no lo estás llevando, ¿qué cosa? A la palabra. Entonces, por ahí se comienza ya a evidenciar a una persona que está entrando en una apostasía. Wow. La apostasía no te saca primero de la iglesia, te saca de la verdad. Algo que hoy en día vemos, la normalización del pecado. Es que el problema de este tiempo no es el pecado, sino que ya no se considera pecado al pecado. Y tengo como texto base en Isaías 5:20, dice la palabra del Señor: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Gran versículo, ¿cierto? Amén, así es. Ahora, ¿cuántos lo estamos considerando? Wow. Porque uno lo lee, pero Sí. ¿cuándo sé que lo bueno es bueno? ¿O cuándo sé que lo malo es malo y me lo están disfrazando lo malo en bueno? Y a lo bueno me lo están disfrazando de malo. Wow. Entonces, cuando se pierde la capacidad de discernir, entonces tú puedes creer cualquier cosa que te pueden, ¿qué cosa? Hablar. Pero si tú tienes al Espíritu Santo de Dios, porque como una persona de fe, todos somos llenos del Espíritu Amén. Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo de Dios es el que hoy nos da testimonio acerca de Jesús. Y cuando el apóstol Pablo hace énfasis, voy ¿cómo se llama? A hacer una concordancia con un versículo muy importante que tiene que ver en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Entonces, aquí el Espíritu es el que va a decir algo muy importante, porque la palabra en Isaías, si bien es cierto, lo contextualizamos al hoy y es lo que estamos viendo, que a las cosas malas se las está normalizando. Wow. Y a las cosas buenas se las está, me explico, llevando a que es malo, a que ya es retrógrada, que ya pasó de moda, que eso ya es del tiempo de la abuelita, que es del tiempo, ¿cierto? Amén, así es. Entonces, hoy en día se busca, ¿qué cosa? Modernizar, Wow. entrar en la era moderna, y a veces a la iglesia se la quiere llevar por ese lado. Así es. Y entonces ya la iglesia ya dejó la esencia que debe tener la iglesia como tal. Y entonces queremos entrar a acomodarnos al igual como el mundo se va acomodando, a modernizarse. Entonces tenemos que tener muy clara esa parte, porque a veces por buscar ya no estar como los 80, los 90, entonces estamos cayendo, copiando al mundo. Y probablemente estamos desenfocándonos de lo que tiene que ser, ¿qué cosa? La fe como tal. Y enfatizando en el versículo que hago mención en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu, dice la palabra, el Espíritu dice, claramente dice, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Amén. Es decir, van a dejar la fe, van a dejar su creencia como tal, porque esto no es para el que nunca ha practicado la fe. El que no ha practicado la fe, el que no ha conocido a Dios, el que no ha caminado. Entonces, esa persona, imagínense, si un cristiano es llevado a apostatar, ahora no se diga a alguien que nunca, Wow. ¿cierto? O sea, Así es tremendo. Entonces, dice la Escritura que el Espíritu es el que habla claramente, él es el que va a hablar claramente. Dice, el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo dije, wow. O sea, cuando usted lee esto y lo menciona y dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios, o sea, amados hermanos, esto es prácticamente el mismo infierno, el mismo, me explico, clan de Satanás, o sea, predicando a la gente. O sea, ya no es, o sea, ya no estamos hablando de los cristianos, de los hijos de Dios, porque si me dicen que vienen engañadores y viene doctrina de demonios, entonces definitivamente hay gente que ya está entregada al reino de las tinieblas. Amén. Entonces lo que usted menciona con el libro de Isaías, o el versículo de Isaías, es que muchos ya dejan la luz y comienzan a tomar, ¿qué cosa? El camino de las tinieblas. Y la gente que entra al camino de las tinieblas son estos que van, ¿qué cosa? A convertirse en engañadores y, ¿qué cosa? A vivir doctrinas de demonios. Yo creo que todo aquel que me está escuchando buscamos vivir, ¿qué cosa? La doctrina de Cristo. Amén. Pero si ya salgo de la luz, si ya comienzo a caminar por tinieblas, definitivamente voy a vivir una doctrina de demonios. Es decir, abrazando las cosas de los demonios, viviendo en esa tiniebla. Entonces, amados hermanos, ¿hacia dónde estamos yendo? Por eso es muy importante y qué bueno que podamos hablar de este tema, ¿okay? Para que todo aquel que escucha pueda meditar y pensar cómo estamos. Si estamos definitivamente cediendo, porque déjeme decirle que para llegar a la apostasía usted tiene que irse desprendiendo de a poquito, de a poquito, hasta que usted pierde toda sensibilidad. Entonces ya no tiene sensibilidad al pecado, ya no hay sensibilidad, es insensible. Entonces, muchas cosas que ya cuando usted está en la apostasía, usted dice, no, sí, no ha pasado nada. Estoy viviendo esto, y usted comienza a crear, me explico, su verdad sobre la verdad absoluta que es Cristo. Bien. Y esto nace porque lo que antes se confrontaba, hoy se celebra. Claro que sí, o sea, hoy se lo celebra. ¿Por qué? Porque hay una seducción. Así es. Recuerde que el enemigo trae, o sea, y hoy la gente quiere celebrar cosas, quiere ver cosas. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, porque no podemos sustituir la verdad bíblica por ideologías o creencias que parecen atractivas, pero son espiritualmente vacías. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, que la verdad es absoluta, me explico, pero hay otras cosas que son vacías y que no nos va a llenar. Por eso las palabras claras dicen que tenemos que conocer la verdad, es decir, la palabra, tenemos que conocer la verdad, que es Cristo, que es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad que me hará libre. Entonces, si usted ya ha experimentado esa libertad en Cristo, no le permita, por favor, a las adversidades que lo comiencen a apartar. Porque si usted llegó creyendo, aceptando y creyendo que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino, que Jesús es la vida, entonces, ¿por qué adversidades en su momento comienzan a manifestarse o a presentarse y usted comienza ya a distanciarse? Y el enemigo de esa manera actúa, de una manera que usted no se da cuenta, y cuando usted regresa a ver, hace rato está distanciado. Entonces, que nosotros no nos pongamos, estemos atentos a las cosas que estamos viviendo en el día a día. Así es, mi querido pastor. Y quiero realizarle una pregunta. ¿Y usted por qué cree que la generación actual ha dejado de sentir el peso por el pecado? Excelente pregunta. Y quiero yo responderlo con un versículo para luego poderlo analizar. Amén. Hebreos 3:12, si usted que esté en casa, por favor, puede revisar Hebreos 3:12. Dice, mirad, nuevamente una instrucción, miren. Y dice, hermanos, no le está hablando al que no es hermano. Yo le estoy, a través de la palabra, hablándole a mis queridos hermanos y hermanas y amigos que están conectados. Dice la Escritura, miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿sí? Que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, me disculpa si nuevamente le pido que me colabore
repitiendo la pregunta para que con el versículo podamos otra vez conectar. Correcto. Y la pregunta fue, ¿por qué la generación actual ha dejado de sentir el peso por el pecado? Porque la Escritura dice que miremos que no hay en nosotros corazón malo de incredulidad. Wow. Entonces, si se está dejando aquello, es porque está viendo un corazón malo, Amén. que está lleno de incredulidad. Wow. ¿Qué es lo que está haciendo? Exacto. Como lo dice la palabra, apartándome Ujú. del Dios vivo. Entonces, ¿qué hay en nuestros corazones? La palabra es clara, dice que el corazón es engañoso, que es perverso. Wow. ¿Quién lo conocerá? Pero la palabra también nos dice, hey, que no hay en ti un corazón malo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque me llena de incredulidad. ¿Y qué hace el llenarme de incredulidad? Apartarme del Dios Amén. vivo. Wow. Pastor, ¿cómo usted cree que influye la cultura y las redes en la normalización de lo que Dios aborrece? Mira, hoy en día estamos en una era digital Así es. e influye de una manera única. O sea, yo diría que no se la ha vivido durante años, Ujú. porque la tecnología yo creo que tiene, ¿qué? Será 7, 8 años para acá, donde ha evolucionado. Así es. Amén. Y hoy usted puede predicar desde donde esté a todo el mundo. Así, amén. Antes era más complicado. Entonces, hoy la tecnología, así como nos puede ayudar, mucho nos puede beneficiar, Ujú. también está, ¿qué cosa? Está degenerando Wow. la parte espiritual. ¿Por qué? Porque hoy a través de un clic se puede consumir cualquier cosa que exista en las redes. Hoy usted escucha todo lo que la gente quiere hablar, sea verdad, sea mentira. Sí. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de aquello que se escucha se lo pasa por el sedazo, Ujú. se lo Wow. está filtrando para poder encontrar una verdad? Ujú. Entonces muchos escuchan y creen que todo lo que se escucha es verdad. Entonces, ¿dónde está nuestro criterio? Wow. ¿Dónde está aquello que Dios ha puesto en nosotros? Ujú. Así es. ¿Dónde dejamos al Espíritu Santo para poder contrastar si todo lo que estamos escuchando es cierto o no? Y eso es una herramienta que la está usando mucho el enemigo. ¿Para qué? Para confundir, Ujú. para generar conflicto, para generar contienda, aún entre hermanos mismos de el camino que nosotros estamos profesando. Amén. Pastor, ¿qué tan peligroso es justificar lo que Dios claramente condena? Es muy peligroso el querer justificar. Primero, que si yo quiero justificar lo que Dios condena, quiere decir que yo no estoy de acuerdo con lo que Dios Wow. condena. Amén, así es. Entonces, si alguien procura justificar, es porque hace rato tú estás buscando también ser justificado por Ujú. algo. O sea, así de fácil. Pero si yo estoy viviendo la verdad, o sea, estoy viviendo lo que el Señor pide que vivamos, Amén. va a ser difícil justificar. Y sé que probablemente a muchos no les va a gustar, pero yo no puedo justificar lo injustificable delante de Dios. Wow. Porque si no, usted o yo podemos volvernos, ¿qué cosa? Ujú. Podemos volvernos partícipes de aquellos, cómplices de eso que está viviendo la otra persona. Así es. Y aunque sepamos que a lo mejor no nos vuelvan a hablar, ¿cierto? Ujú. La idea es decirle las cosas como Wow. son. O sea, lastimosamente. Entonces, yo pienso que en el hoy hay que tener claro, cuando usted está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu le permite ir a un lugar y usted siente aquello, o sea, nosotros no estamos para estar acomodando algo, para Ujú. estar justificando o para estar rascando oídos. Wow. Nosotros tenemos que estar abriendo oídos a la palabra de Dios, Así más es. no estar rascando los oídos que está ahí, me explico, queriendo acomodar o escuchar. Ujú. No, estamos para que se abran los oídos en el nombre de Jesús a través de su palabra. Amén. Espero que esto pueda ser, no sé si satisficio sus preguntas, mi querido hermano, y de los que están también escuchando este programa.
Amén. Wow, es una gran verdad, mi querido pastor. Está fuerte este mensaje. Cuando el pecado se normaliza, la apostasía se establece. Pastor, hoy en día vemos mucha gente con el corazón endurecido, que eso no permite que ellos sientan que están pecando. Y tengo un texto base que lo quería compartir con todos ustedes. 1 Timoteo 4:2, y la palabra del Señor dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Wow. Bueno, si nos repetimos a la palabra, Amén. habla de mentirosos, habla de hipócritas, Así es. y habla de una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que tienen, ¿qué cosa? Tienen la conciencia cauterizada. Amén. Cuando hablamos de cauterizado es de algo que está cerrado. Uh-huh. Es algo que ya, me explico, estuvo en su momento abierto, Amén. pero se cerró. ¿Y se cerró para qué? ¿Hacia qué se cerró? Entonces, este versículo 2 tiene que ver mucho con qué cosa? Con los que están escuchando a espíritus engañadores Amén. y a doctrinas de demonios. Y entonces, ¿qué? Dice, por la mentira de ellos, porque tienen una conciencia cauterizada, ¿qué es lo que iban a hacer? Porque es bueno de pronto revisar también lo que continúa, que iban a prohibir casarse, ¿sí? Iban, ¿qué cosa? Abstenerse de alimentos, que dice que Dios creó con acción de gracias, todos participaran de ello, sobre todo los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que va a venir gente con conciencia cauterizada que te va a decir que te va a decir qué cosa, que ya no participes de las cosas que Dios ha establecido. Amén. Y entonces, cuando usted cierra los oídos para las cosas de Dios, usted comienza a escuchar a esta gente mentirosa, a esta gente que dice hipócrita, a esta gente que comienza, me explico, a mostrarte algo que no tiene nada que ver con qué, con la voluntad de Dios. Y entonces comienza a hacer que tú dejes de participar en las cosas que Dios pide que estemos participando. Amén. Se pierde la sensibilidad espiritual. Claro que sí. O sea, si hablamos de escuchar, de estar viviendo, de alejarme, de enfriarme, hace rato que uno comienza a perder qué cosa, la sensibilidad a la voz de Dios. Entonces, ¿a quién comienzo a escuchar? Porque si ya no tengo la sensibilidad, se me cerró el oído hacia Dios, hacia quién se me ha abierto el oído, o sea, hacia quién, qué es lo que estoy escuchando. Entonces comienzo a escuchar de que sí puedes hacer esto, que sí puedes hacerlo de acá, que puedes, o sea, Dios no se va a poner enojado, etcétera. O sea, comienzan a las cosas humanas quererlas meter en las cosas espirituales. Amén. Entonces hay mucha gente que dice, sí, verdad, tienes razón. Hay gente que lo está viviendo y que no ve que no le pasa nada en el momento, que no pasa nada en el momento, pero llegará un momento en que viene la consecuencia de haber cerrado sus oídos a la voz de Dios y haber prestado en ese momento los oídos aquí a todos estos engañadores. ¿Cómo usted cree que se forma un corazón endurecido en un creyente? Muy buena pregunta también. Considero que esto muchas veces empieza por un resentimiento. Wow. Creo que la primera, o sea, lo primero para que alguien comience a hacer que su corazón se endurezca, tiene que haber un resentimiento, algo que me tiene, si lo queremos llamar, resentido, molesto, triste con Dios, y que no lo puedo pasar de que le he dejado que crezca en mí, y eso entonces comienza, ¿qué cosa? A endurecer mi corazón. Así es. Y ya no estoy escuchando a Dios, porque si estoy resentido con Dios porque no me ha permitido tal cosa, porque no me ha dado tal cosa, entonces estoy yo hoy, ¿qué cosa? Presentando, si lo quiero llamar así, un odio, un resentimiento abierto hacia quién, hacia Dios. Y entonces, para que un corazón se endurezca,
tienen que venir muchas cosas disfrazadas, ¿ok? Sutilmente, ¿ok? Y una de esas muchas veces es, ¿por qué me puedo resentir? Porque yo tengo ya una verdad, porque cuando comienzo a resentirme y comienzo a escuchar más al mundo que a Dios, entonces comienzo a tener una verdad, como lo dije hace un momento, que puede ser para mí o para la persona tan válida como la Biblia. Y entonces comienzan a perder los principios bíblicos para encajar en las corrientes sociales modernas. Entonces eso es parte de lo que está endureciendo a mi corazón. ¿Qué también puede comenzar a endurecer mi corazón para que se endurezca? O sea, para que me genere un resentimiento. Y válgase nuevamente, lo voy a decir mejor, lo voy a acomodar. ¿Por qué entonces tengo un resentimiento que está endureciendo mi corazón? Amén. Es cuando comienzo a vivir un evangelio de la comodidad. Entonces cuando yo ya no tengo esa transacción, si lo quiero ver de esta manera, económica, espiritual, etcétera, ya no me da, me explico, Dios no me está dando lo que yo quiero, entonces comienzo a cancelar aquello, comienzo a alejarme de esto. Entonces, en vez de haber una reconstrucción, sí, hay una desconstrucción. Se comienza a desconstruir lo que se había construido en nosotros. Porque recuerde que el Señor comienza, cuando estamos en el Señor, comenzamos a ser edificados. ¿Sí? Somos primero restaurados y luego comienza el Señor a edificarnos, pone un fundamento. Y sobre ese fundamento comienza a ser edificada, ¿qué cosa? La iglesia, que somos nosotros. Entonces, cuando estas cosas comienzan a endurecer nuestro corazón, entonces, en vez de yo poder ser reconstruido, estoy siendo desconstruido. No sé si de pronto me explico. Entonces, esto hace de que muchos, a través de esta dureza, que puede ser el resentimiento, comiencen a cuestionar su fe y comiencen a abandonar los fundamentos históricos del cristianismo. ¿Por qué? ¿O para qué? Para poder vivir una espiritualidad, yo lo puedo llamar en el hoy, a la carta, que no me exige compromiso, ni tampoco me exige arrepentimiento. Entonces, si un corazón endurecido hacia Dios, en un creyente, comienza a enfriarse, comienza a caer en apostasía, viene esta gente, engañadora, ¿cierto?, con mentiras, y tú estás con todo esto, yo te pregunto, ¿qué crees que va a pasar? Que te dice que no es necesario seguirte arrepintiendo, que ya no es necesario estar comprometido. ¿Qué piensas que pueda pasar con aquello? Entonces, es muy importante darnos cuenta qué es lo que endurece mi corazón. Así es. Y repito con lo que dije al principio, es el resentimiento. Así que si usted que me está escuchando y los que estamos aquí, hay algo que no lo hemos pasado todavía, que aún está allí, este es el tiempo que lo podamos considerar, que podamos nosotros presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, es verdad, me dolió mucho esto, pensé que ibas a hacerte presente, pensé, Señor, que tú ibas a actuar a mi favor, pensé, Señor, que contigo las cosas iban a ser diferentes, pero no. Y sabes que, Señor, te pido perdón. Entonces tenemos la oportunidad, ¿para qué? Para que ya no podamos continuar con ese corazón endurecido, resentido delante de Dios, porque el resentimiento es la principal causa de que mucha gente comience a apostatar de la fe. Wow. ¿Se puede recuperar, sanar aquel corazón endurecido? ¿Y cómo? Gracias a Dios, en el Señor todo es posible. Amén, wow, gloria a Dios. O sea, ¿que se puede recuperar? Claro que sí. Así es. Claro que sí se puede. Porque todo lo que está guardado, todo lo que se ha alojado, porque en el corazón se aloja muchas cosas. Y cuando ya alguien se ha apartado, está lleno de, ya no cosas de Dios. Así es. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que entender que si alguien dejó de ser alimentado por cambiar las cosas hacia estas corrientes o doctrinas falsas, nosotros tenemos ahora que darnos cuenta de que el primer paso, ¿cuál sería? ¿Cómo podría ser rescatado de aquello?
volviendo en sí. ¿Y cómo puedo volver en sí? Meditando y permitiéndole al Espíritu Santo de Dios que entre a mi vida, que me dé nuevamente convicción de que tengo un Señor, que tengo alguien que me ha libertado, alguien que pagó por mí, que me redimió y que puedo ser nuevamente restaurado. Amén. Y por ende restituido. Amén. Como Wow. hijo de Dios. Gloria a Dios. Y esto es muy importante, quiero añadir, porque hay personas que probablemente no vuelven en sí por la vergüenza, Así es. el temor al que dirán. Al que dirán. Mire, hermano, hermana, amigo, usted tiene que tenerle, me explico, respeto y temores a Dios. Amén. Y si usted no ha regresado por el que dirán, es porque todavía entonces estamos escuchando la voz de los mentirosos. No quieren que dejes, ¿qué cosa? Ese camino de oscuridad. Porque cuando usted quiere salir de ese camino de oscuridad, va a escuchar el tema y mira que van a decir, y mira el tema, ahora van a decirte, yo te lo dije, y mira todo el tema. Entonces, ¿a quién está escuchando? Usted, ahí sí, tápese el oído y comience a decirle al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, habla, Espíritu Santo, ministrame, porque muchas veces se puede tornar difícil el querer regresar a casa. Y recuerde aquello de la parábola del hijo pródigo. Ahí se las dejo. El hijo pródigo tuvo que volver en sí para poder regresar donde su padre. Va. El corazón endurecido no rechaza a Dios solamente con palabras, sino que también lo ignora con su vida. La apostasía avanza, pero Dios aún sigue llamando. La pregunta es, ¿vas a responder? Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias, mi querido pastor, por acompañarnos en este segmento. Me indican que va a haber una tercera parte porque este tema es muy profundo. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Esperamos tenerlo nuevamente aquí en este programa. Y a todas las personas, por favor, que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Maná del Cielo Misevi, para que puedan ver la tercera parte. Pastor, ¿y una cosa que usted quiera decir antes de cerrar este tiempo? Bien, invitarlos al próximo capítulo, a la próxima entrevista, porque este tema de la apostasía abarca algunas cosas. Amén, y yo creo que de pronto, haciéndoles un adelanto, un spoiler, ¿no? Tenemos que entender qué nos dice también la Escritura acerca de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Wow. Entonces, creo yo que por ahí vamos a analizar un libro de la Biblia donde hace referencia de aquellos falsos maestros y usted podrá de pronto decir, ¿hay falsos maestros? Claro que sí. Entonces vamos, conforme a la Escritura, vamos a darnos cuenta cómo son, cómo están, dónde están, se encuentran en dónde. Entonces es importante poderlos identificar, pero a la luz de la palabra. Amén. Así que yo le invito a que en el próximo programa usted continúe conectándose a este programa La Voz que Clama en el Desierto. Un abrazo grande, que Dios les bendiga y gracias por conectarse, gracias por suscribirse y también poner el botón ahí de la campanita para que cuando el video estemos al aire usted pueda conectarse rápidamente. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Amén. Dios te bendiga. Listo.